¿Qué piensa usted cuando se habla de la transmisión de la fe? Transmitir, ¿cierto? Comunicar, expandir, muy bien. A mí me gusta escuchar las predicaciones de Adrian Rogers. No sé cuántos han escuchado las predicaciones de Adrian, ¿cierto? Ahora tengo un rato que no lo escucho. Pensará Adrián que estoy bravo con él, pero no, no estoy bravo con él. No lo he vuelto a escuchar. Pero él, cuando está dando sus enseñanzas, sale con ciertos chistecitos, ¿cierto? Y hay algo particular en los chistes de Adrian Rogers. A veces a mí me pasa igual que Adrián. Él echa los chistes y se ríe solo. Entonces a mí a veces me toca echar chistes y me río solo. Pero yo sé que los chistes míos son buenos, lo que pasa es que ustedes no me los entienden. Esa es la diferencia. Y dice Adrian Rogers que un día, hablando con alguien, quiso compartirle el evangelio y la persona le dice: muchas gracias, ahórrate tus palabras, porque es que ya yo soy metodista y no quiero saber de más nada. Entonces le pregunta: ¿y tú por qué eres metodista? Entonces él dice: bueno, porque mi abuelo era metodista, mi papá era metodista, por ende soy metodista. Le dice Adrian Rogers: o sea que si tu papá, si tu abuelo y tu papá hubieran sido unos tontos, ¿tú serías un tonto? Entonces le respondió el hombre: bueno, en ese caso sería bautista. Pero ríense, este no es mío, ese es de Adrian Rogers. Pero, ¿qué le quiero ilustrar con el chiste o el comentario de Adrian Rogers? De aquel hombre que dice ser metodista porque su abuelo era metodista, su papá era metodista, por ende él es metodista. A veces uno habla con personas que dicen: yo soy católico porque mi abuelo o quizás mi tatarabuelo, bueno, en fin, no sé hasta dónde se remonte, él era católico, mi papá era católico, por tanto yo soy católico. Y algunos pudieran decir también: bueno, yo soy evangélico porque mi abuelo o abuela era evangélica, porque mi papá era evangélico. En fin, pregunto, ¿se ha transmitido una fe allí? ¿Qué dice usted? Pudiéramos decir una fe. Pudiéramos decir: se ha transmitido una religión, se ha transmitido una forma de creencia, unas tradiciones, hábitos se han transmitido también, ¿cierto? Pero el punto no es transmitir el afecto por X o Y religión o denominación, como en el caso del metodista y el bautista, ¿cierto? El punto es transmitir la fe. Y cuando hablamos de la fe, entonces estamos hablando que se pueda transmitir esa confianza en el Señor, que se pueda transmitir esa esperanza en el Señor, en saber que sin el Señor nada, no hay ninguna esperanza, ni de vida eterna, ni para nada, ni siquiera para vivir bien sobre la tierra, porque necesitamos la fe, la confianza y la esperanza en el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, transmitirle a nuestros hijos. No dejarlos atornillados en X religión, ni en X denominación, o afecto por una iglesia, porque algunas personas hasta han llegado a no querer nada con hermanos, con creyentes de otras congregaciones, porque es que yo soy de esta, y entonces eso le transmiten a sus hijos, y no se trata de eso. Se trata es de transmitirles la fe, esa fe que les lleva a vivir dependientes del Señor, que les lleva a vivir aferrados al Señor y poner toda su confianza en el Señor. Si miramos en las Escrituras desde el principio, hermanos, Dios ha instruido, y Dios ha no solamente instruido, sino ordenado también a los padres que transmitan la fe a sus hijos. Por tanto, amados hermanos, la transmisión de la fe es una tarea fundamental de los padres. Usted y yo tenemos, permítame decirlo así, a veces uno dice tenemos, y yo recuerdo en una oportunidad que le dije yo a alguien: mire, estaban instalando un piso,
muy bonito, muy costoso, pero entre todo el lote venía una tableta deforme. Y igual él la colocó y se veía el parche de lejos. Y le dije yo al hombre, mire, toca cambiar esta tableta. Y se levantó furioso conmigo y me dijo, me toca morirme. Yo dije, no, pero no lo tome así. O sea, digo, toca porque es que, mire, de lejos se ve. Y se enfadó. ¿Qué le causó a él el enfado y la salida inmediata también del trabajo? Un término. ¿Qué término usé yo? Toca cambiarla. Que pudiéramos decir, es necesario cambiarla igual, pero él se ofendió por el término. Pero no se me ofenda por el término, pero yo voy a decirle así, hermano. Nos toca transmitir la fe a nuestros hijos si no queremos que nuestros hijos se pierdan. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Se necesita la fe para salvación? Sí. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Por eso hay que transmitir nuestra fe. No nuestras religiones ni nuestras costumbres, sino la fe para que sean salvos. Me pongo a pensar en muchos padres creyentes, pero que están dormidos entre los laureles, dicen por ahí, ¿no? Están dormidos y no están haciendo nada por llevar a sus hijos a la fe en el Señor Jesucristo. Y entre tanto que el tiempo pasa, se pierde, y si muere su hijo sin la fe, se pierde su hijo también. Y nos da como escalofrío, nos da como horror cuando miramos la realidad del infierno, cuando miramos en las Escrituras cómo es la condenación eterna. Y decimos, bendito el Señor, porque por su gracia ya fui salvo de la condenación, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estoy en Cristo Jesús. Pero mis hijos están en Cristo Jesús. Sus hijos están en Cristo Jesús. No basta con que nosotros estemos convencidos y seguros de nuestra salvación. Hay que trabajar, hay que hacer la obra y nos toca. Acépteme el término, nos toca transmitir nuestra fe a nuestros hijos, porque de lo contrario se pierden en el mundo y van a la condenación sin fe. Por eso hay que transmitir la fe, y Dios ha instruido y también ha ordenado, y si el Señor lo ordena, entonces a mí me toca transmitir la fe a mis hijos para que ellos la transmitan también a las generaciones venideras. Si usted mira en las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, ahí está el versículo en el proclamador, si usted no quiere ir a su Biblia. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, esa es la parte que coloqué ahí en el proclamador. Dice, antes bien, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué hay que hacer? Hermanos, ¿qué hay que hacer con las cosas que el Señor nos ha confiado a nosotros? ¿Qué hay que hacer con la palabra que el Señor nos ha entregado a nosotros? ¿Qué hay que hacer con lo que hemos vivido en el Señor y donde hemos visto su mano obrando a nuestro favor? ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Olvidarlo? No. Es nuestro testimonio de la obra de Dios. Es el testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Y piense, ¿qué ha hecho el Señor con usted? ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Cuando yo comenzaba el ministerio, mi mamá me dijo, hijo, si en el ministerio, si en el servicio al Señor llegan momentos de necesidad donde no sabes qué hacer, donde no tengas nada, donde no tengas de dónde echar mano, no te vayas a desanimar y vayas a volver atrás. No vayas a volver atrás. No vayas a renunciar del ministerio por muy grande que sean los problemas. Me lo decía ella. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me lo decía ella? Porque ya ella había pasado por ahí. Porque ya ella había visto la mano del Señor fortaleciéndoles en el ministerio cuando había escasez.
cuando no tenía nada que colocar, como decimos allá en el fogón, cuando no había nada que echarle a la olla, cuando amanecían sin nada, ella oraba al Señor. Ese es el testimonio que ella me cuenta. Dice, hijo, yo oraba al Señor y le decía, Señor, tú conoces nuestra necesidad. Por favor, sé propicio a ella. Esa era mi oración a Dios. Hijo, cuando menos esperaba, a veces no había ni terminado la oración. Y salía y era algún hermano de la iglesia que venía a traernos algo y decía, Señor, ese eres tú. Proveyendo, respondiendo la oración. Cuando había problemas, cuando eran cuestionados, acosados, porque de todo hay en el ministerio, ella de nuevo iba a su lugar y doblando sus rodillas colocaba delante del Señor la causa y el Señor obraba. Por eso ella me decía, cuando comenzaba el ministerio, no vayas a regresarte, confía siempre en el Señor. ¿Qué está haciendo la señora? ¿Está transmitiendo fe o no está transmitiendo fe? Sí, está transmitiendo fe, porque ella no se olvidaba de cómo Dios la había ayudado. ¿Y de dónde saca esa señora todo ello? Pues de las Escrituras. Porque Dios le está diciendo a los padres de Israel, del pueblo de Israel, le está diciendo, no te olvides, guarda en tu alma, no te olvides de todas las cosas que tus ojos han visto. Tú eres testigo del poder de Dios, tú eres testigo de la obra como Dios ha actuado, ha obrado, y ahí el contexto es de cómo Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y cómo lo había traído por el desierto. Ese era el contexto. Cómo lo libró de mano de Faraón aquel gran día cumbre, cuando estando el pueblo con el mar enfrente y los egipcios a las espaldas no encontraban qué hacer, y Moisés clamaba al Señor y el Señor le dice, hombre, extiende tu vara, tal cual como te dije, y dile al pueblo que marche y caminen, métansele al mar. Y dice en Hebreos capítulo 11, por la fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Usted ha leído ese versículo allá en Hebreo? Por la fe, hermanos, por la fe. No fue por la valentía de Moisés, no fue por la vara de Moisés. No, fue por la fe. Dice, cruzaron el mar rojo, escuche bien eso, como por tierra seca. Ni siquiera se empantanaron cruzando el mar. Ni siquiera se llenaron hasta las rodillas de barro o no podían avanzar porque mucho barro. No. Todo estaba limpio para que avanzaran y cruzaran el mar en el menor tiempo posible. Y dice que cruzaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, dice el texto, fueron ahogados. Y Dios le está diciendo a los padres, no se olviden, antes bien, enséñenle a sus hijos. Mire el versículo ahí, porque todavía estoy en el versículo 9. Dios los está colocando como testigos para que no te olvides de las cosas que has visto, que tus ojos han visto. O sea que Dios los está colocando como testigos. ¿Testigos de qué? ¿De un crimen? ¿Testigos de qué? ¿De un accidente? No, testigos del poder de Dios. Hay un coro que cantábamos antes. Yo soy testigo del poder de Dios, ¿no? ¿Cuántos se lo saben? Y dice, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz. La luz divina, la luz gloriosa que me dio Jesús. ¿Usted es testigo? Ah, bueno, y Gamaliel lo quiere cantar todo. Dice, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Así dice el coro. Bueno, faltó que lo hubiéramos cantado, ¿no, hermana Nelson?
pero ese es el coro. Yo soy testigo. ¿Usted es testigo? Israel fue testigo del poder de Dios. ¿Usted es testigo del poder de Dios? Claro. Si usted es un creyente, usted es un testigo del poder de Dios. Entonces, como usted es testigo del poder de Dios, ¿qué tiene que hacer ahora? Dar testimonio. Tiene que dar testimonio y dice, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás, dice. Las enseñarás. ¿A quiénes? Por favor, díganme ustedes, ¿a quiénes hay que enseñarle esto? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántas generaciones hay ahí? 3. 3 generaciones. Asegúrese que de lo que usted ha sido testigo lo conozcan 3 generaciones. La suya es una. Y 2 después de usted. Sus hijos. ¿Y quién más? Y los hijos de sus hijos. Yo bendigo al Señor por los abuelos. Como decimos aquí en la región, por los nonos, ¿cierto? Por los nonos, por los abuelos. Allá en mi tierra es abuelos. Nonos lo conocí fue aquí. Y en Ocaña no conocí a ningún abuelo, ya habían fallecido. Pero a mí me parece bonito cuando el abuelo tiene al nieto en las piernas. ¿Qué estén hablando? No sé y se le respeta. Pero confío que ese abuelo, ese nono cristiano le está transmitiendo fe a sus hijos. ¿Cuántos abuelos, abuelas o nonos y nonas hay aquí? Nonos. Eso. Algunos como que todavía no la creen y como que la alzan la mano y dicen, ¡álzala! ¡Álzala! Sí, ¿no? Nadie le va a decir cucho por eso. Mire, si usted hoy se delata que es nono, nadie le va a decir cucho, ¿no? Prohibido decirle cucho, prohibido. ¿Ah? Muchacho. Mire, hermanos, mire, asegúrese de cuando usted tenga la oportunidad de estar con su nieto, con su nieta, transmitirle fe. Enséñele, dándole testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y enséñele la palabra de Dios. Me alegra cuando veo a los abuelos enseñándole la palabra de Dios. Yo solamente conocí de los 4, una sola abuelita. Mi abuelita por parte de mi mamá, fue la única. Y cuando hay alguno de mis primos por ahí medio regulín-viris, siempre traen a colación el testimonio de la abuela. Bueno, de los que la conocieron, ¿no? El testimonio de la abuela. Usted entraba a la casa de la señora Amelia Guevara, se llamó, y siempre la encontraba con la Biblia en sus piernas, leyendo la palabra. Y muchachito que pasaba por ahí lo traía, venga mijito, y le enseñaba un texto de la palabra de Dios. Si ella no estaba leyendo, usted la encontraba orando. Y si no estaba ni leyendo ni orando, por allá haciendo sus cositas, era ya ancianita, murió de 98 años, pero todavía se movía por ahí haciendo sus cositas. Era una señora fuerte, acuerpada, fuerte. Y usted la encontraba haciendo sus oficios, pero mientras hacía sus oficios, hacía algo más, cantando. No dejaba de cantar, no dejaba de leer, no dejaba de orar y bueno, y de hacer sus cositas. Siempre le gustaba bregar con la vida. Cuando no estaba bregando con un marrano que pedía que le compraran para ella irlo alimentando allí, estaba bregando con gallinas. Pero siempre tenía algo que hacer y siempre estaba allá. Nunca supe yo que era un regaño de la señora Amelia Guevara, porque ella cualquier cosa que veía en uno de sus nietos lo llamaba, lo sentaba y le hablaba con la palabra. Eso se llama, ¿cómo? Amonestar. Mi hermana todavía cuando se le habla de Amelia Guevara, esa mujer suspira profundo, recuerda alguna cosa de ella y se pone a llorar, porque qué amor por esa abuelita. Fue esa abuelita que se hizo amar, que se hizo querer, y que todo el tiempo de su transitar en la vida cristiana le transmitió la fe a sus hijos y a sus nietos, testificando de Cristo. Aun cuando moría, en el momento de morir,
Cuando salieron a dar parte de que la señora Amelia se había despedido de este mundo, las enfermeras la lloraban y decían, esa señora murió con una tranquilidad, con una paz, y hasta el último instante de su vida nos habló del Señor, del cielo. Decían ella, habló del cielo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Transmitir, hermanas, hermanos. Si algo tenemos que transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, que sea la palabra de Dios, para que por ella adquieran la fe. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si estamos transmitiendo fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Sí, hay que transmitir la fe con nuestro testimonio, con nuestra vida. Y también con la palabra de Dios. Y eso es lo siguiente que quiero que miremos. En Deuteronomios capítulo 6. Pase un momentico a Deuteronomios capítulo 6. Bueno, o si está ahí en el 4 todavía, entonces vamos a leer la segunda parte o el versículo 10. Leemos el 10 y pasamos al capítulo 6. Mire, después de transmitir la fe con el testimonio, dice el versículo 10 de Deuteronomios 4. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice Moisés, cuando Jehová me dijo, ¿quién está hablando ahí? Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Ayúdeme por favor ahí usted que tiene la Biblia. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué le dice Jehová a Moisés? Reúneme, ¿cierto? Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Cómo transmitimos la fe? Primero, contándole a los hijos y a los hijos de los hijos el testimonio del poder de Dios. Pero segundo, ¿cómo sería? Con la palabra. Mire a dónde hemos llegado. Días atrás hablábamos acerca de la permisividad. Papito, ¿quiere oír la palabra de Dios? Venga, mi amor, venga, para leer. Si usted le dice a su hijo o a su nieto, papito, ¿quiere oír la palabra de Dios? Venga, mi amor, para que leamos. ¿Qué le va a responder él? ¿Qué le va a responder él? Mire, él se la va a camuflar. Papá, tengo sueño, pero ahí que le está diciendo. Papá, tengo muchas tareas. Ahí que le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? No. Si dice que tiene sueño, le está diciendo que no. Si le dice que tiene tareas, le está diciendo que no. ¿Qué otra excusa pudiera ser para decir que no? ¿De qué otra manera? Y otros que son más formaditos, como el sistema que tenemos ahora de la libre personalidad, ¿cierto? Porque hay que darle libertad para que se exprese libremente. Pues él te dice, no, papá, no quiero. Así de sencillo es. ¿Cierto? Ese es el que para la sociedad está más adelantadito. El que de una vez te dice que no, no. Y el que está un poquito atrasadito te busca alguna variante, pero igual te dice no. Pero yo quiero que mire cómo hizo Dios con el pueblo a través de Moisés. Reúneme el pueblo, ¿cierto? Reúneme el pueblo, dice el Señor, para que vengan a oírme si quieren. ¿Sí? Mire la Biblia. Reúneme al pueblo para que me oigan si quieren, para que vengan a oírme si quieren. ¿Sí? ¿Así dice o cómo dice? Mire, hermano, dice así, para que yo les haga oír. Suena como fuerte esa palabra, ¿no? Y lo dije como así duro y hasta una voz así toda imponente, autoritaria. Para que yo les haga oír. Eso dice Dios. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Hermanos, mire, no hay opción. Hay que hacerles oír la palabra de Dios. El asunto, ¿sabe cuál es? Que cuando no hacemos la tarea a tiempo, después se nos pone muy complicada la cuestión. Por eso les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿cuándo puedo yo poner en práctica esto que dice para que yo les haga oír la palabra? ¿Cuándo sería?
aún desde antes que nazca, dice aquí un hermano. Vamos a llamarlo desde la gestación hasta cuando usted quiera, la primera infancia. ¿Hasta cuándo quiere que sea la primera infancia de sus hijos? Yo le pregunto a usted hasta cuándo quiere que sea la primera infancia de sus hijos, porque un señor que tenía 80 y pico de años le dijo a la esposa: mi amor, ¿ya llegaron las chinas? Y dijo: sí, mi hijo. Y cuando pasaron las chinas, todas estaban ya por cobrar, venían de cobrar el subsidio a la tercera edad, imagínense. Pero para él seguían siendo las chinas, las niñas, ¿cierto? Entonces, ¿usted hasta cuándo los va a tener en la primera edad? ¿Hasta cuándo? De 0 a 5. Muy bien, gracias, mi hermano. Y el hermano trabaja con niños, ¿no? Precisamente esa es el área en la que se desempeña nuestro hermano, en la parte de la psicología infantil, trabajando con niños. De 0 a 5. De 0 a 5. 0 para algunos es cuando no han cumplido todavía el primer año, ¿cierto? Entonces ese 0, ¿desde cuándo inicia? Mire, aquí me está diciendo el hermano Jason que desde ahí, vea, y la tiene al lado. ¿Ah? ¿Qué está haciendo Jason por... ¿Es niño o niña? Todavía no sabe, pero tiene más cara de niña que de niño. Dirá Jason: yo esperando otro varón. Bueno, hermano Jason, ¿ya le está enseñando la palabra a ese hijo que está en gestación? ¿Sí? Bien por eso. Bien por eso. Es ahí donde hay que comenzar. ¿Y cuándo vamos a parar? Cuando termine nuestro hálito, ahí terminamos. Pero ahora y hasta 5 años, ahora yo tengo una niña de 7 años, ustedes lo saben, tengo un niño de 15 años y tengo un niño que va a cumplir 17, otro niño, niñas, ¿no? Alguien me dijo: uy, ya sus hijos están más grandes que usted. Yo, por fortuna, no. Entonces, como todavía no están más grandes que yo les digo a ellos: vamos a leer, vengan a leer, vamos a leer. Ahora le voy a decir una cosa: puede tener el hijo mayor 30 años, pero si el bombril lo tengo en la casa. Sí, porque ya de 30 ya es un bombril, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Un bombril. Entonces, puede tener el niño 30 años, pero si lo tengo en mi casa, bueno, perdón por si la palabra eso de que bombril no gustó, por favor, perdónenme, por favor. Por favor, me siento mal, perdónenme. Si el niño tiene 30 años y todavía vive en mi casa, ¿qué cree usted? Ayúdeme, por favor, por si es que estoy fuera de contexto, estoy fuera de línea. Pero si el niño de 30 años vive en mi casa, ¿yo todavía tengo autoridad sobre él o no? Por favor, ayúdenme. ¿Tengo autoridad sobre él? Sí, claro, si él vive en mi casa. ¿Todavía le puedo dar órdenes a mi hijo de 30 años? ¿Todavía le puedo decir: mi hijo, venga, que vamos a leer la palabra? Todavía, permítame decirlo así, todavía lo puedo hacer oír la palabra de Dios. Así venga de cobrar el subsidio de la tercera edad, pero si vive bajo mi techo, le puedo decir: mi hijo, venga, que vamos a leer. Hermanos, esto es para que pensemos, ¿no? Para que pensemos que la tarea que Dios nos ha encomendado como padres de transmitir la palabra de Dios, llevo 2 cositas, ¿cierto? 2 cositas básicas. Uno es con mi propio testimonio de lo que yo soy testigo del poder de Dios en mi vida, tengo que transmitírselo a Él. Y segundo, con la palabra, debo traerlo a mí para que oiga la palabra. Hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, vamos por buen camino. Si no lo estamos haciendo, es necesario volver al camino. Hay que volver al camino. Ahora vamos a hablar de los hijos que ya no están bajo nuestro techo para decirles: venga, que vamos a leer la palabra. Sino de los que ya se fueron. ¿Cómo lo haríamos? Ayudémonos. ¿Cómo lo haríamos? Para transmitirle nuestra fe a los hijos que ya están fuera del hogar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Ah? Bueno, entonces, según les entiendo a ustedes, es como preguntándole cómo van.
¿cierto? Eso. Entonces, el testimonio continúa. Mire, hermanos, aunque estén fuera de nuestro hogar, es necesario seguirles impartiendo nuestro testimonio, porque yo soy testigo del poder de Dios. Ahora tengo que darle testimonio a mis hijos que ya estén fuera del hogar. Hay que hablar del testimonio. Otra forma, usted no lo puede hacer venir a su casa y leer la palabra de Dios obligado en su casa, pero usted lo puede invitar a su casa. ¿Sí o no? Usted lo puede invitar a su casa. Mi hijo, venga a la casa un ratico para que nos tomemos un café. Y él viene a tomarse el café. Yo sé que viene a tomarse el café. Y mientras se toma el café, aproveche la oportunidad y hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios lo ha guiado a usted en la vida cristiana que ahora disfruta. Que sea de años atrás o que sea de unos pocos meses o días, pero igual hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Y antes que su hijo se vaya, dígale, mi hijo, permítame orar por usted antes que se vaya. Yo sé que no le va a decir que no. Y antes de orar, ¿qué va a hacer? Leer la palabra. Lee la palabra y ora por su hijo. Y ahí lo está llevando a la palabra. Hay algo que yo hago cuando voy a algunas partes donde sé que no son creyentes, y es preguntarles si tienen Biblia, porque en hogares no cristianos también tienen la Biblia. Usted sabe que esto es lo del dicho, que yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces ellos dicen, para correr las brujas, ábrame el Salmo 91 ahí, y le dicen, ¿cierto? Abren la Biblia ya en el Salmo 91 y dice que para correr las brujas. Entonces, ¿para qué tienen la Biblia en la casa? No por sí, para buscar de Dios, sino para correr las brujas. Entonces, yo busco prestada la Biblia, que ya usted sabe, ¿no? La de correr las brujas. Para que no digan que les estoy lavando el cerebro, entonces leo la Biblia. ¿En cuál Biblia? En la de ellos. En la de ellos. Leo la Biblia ahí. Donde voy y no tienen Biblia, yo siempre trato de llevar mi Biblia. Bueno, en el celular también está la aplicación de la Biblia. Si puedo llevar Nuevos Testamentos, llevo Nuevos Testamentos. O si van hermanos conmigo y veo que algún amigo no tiene Biblia, pues qué pena con el hermano, pero hay que prestarle la Biblia al no cristiano, bueno, al no creyente, para que no solamente oigan, sino también lean la palabra. Entonces, tenga su Biblia y tenga una de más. Tenga una de más. Y cuando venga su hijo a su casa a tomarse un tinto, entonces usted abre la Biblia y dice, mire, hijo, vamos a leer aquí. Y usted abre la suya y él lee y usted lee. Y así lo va involucrando poco a poco, lo va llevando a la palabra. Hay que buscar la forma. Como ya usted no lo puede obligar, pero entonces busque la forma de llevarlo a la palabra. Pero al que tengo en mi casa, venga y leemos la Biblia, mijo. Vamos a leer la Biblia. Que nadie se vaya a la cama sin leer la Biblia con usted, porque está en su casa. Dios dice aquí, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Dice, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Hay que transmitir la fe por medio del testimonio. Hay que transmitir la fe por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 6, en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos del 2 en adelante, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué son estatutos y mandamientos? La palabra de Dios, que yo te mando hoy. ¿Quiénes la deben, como dice ahí la Escritura, guardar? ¿Quién debe guardar todos los estatutos y mandamientos? ¿Quién debe guardarlos? Tú. ¿Quién es tú? Usted dijo yo. Bueno, tú o yo o tú. No, yo. Tú es para que lo aplique en primera persona. Yo. El papá. Muy bien. El padre de familia. Muy bien. Tú.
¿Quién más? Tu hijo, le dice Dios. O sea, mi hijo. Y luego dice, y el hijo de tu hijo. ¿Quién viene siendo? El nieto. El nieto. Entonces, somos responsables de transmitir la fe a nuestros hijos y a nuestros nietos. Papá, no. Transmita la fe. No le transmita más sino fe a sus hijos, a sus nietos, y verá que serán una gran bendición. Será una gran bendición saber que sus hijos también van camino al reino de los cielos. Van camino al reino de Dios. Que no se ha conocido aquel papá o aquel abuelo por ser muy permisivo o, como decimos, alcahueta, sino que se ha conocido porque transmitió la fe a sus hijos. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, dice, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y en el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel. ¿Quién era Israel? El papá, el primero. Entonces le está hablando al primero, al papá, a usted y a mí. Y luego en el versículo 4 vuelve a decir, oye Israel. Vuelve otra vez a llamarle la atención ¿a quién? Al principal, al patriarca. ¿Cuántos patriarcas hay aquí? Patriarcas. El patriarca Pachito, míralo allá, ¿no? ¿Patriarcas? ¿Usted tiene nietos? ¿Patriarca? Usted, su hijo y el hijo de su hijo. En este contexto, usted, su hija y la hija de su hija. ¿Sí ve? El hermano de aquí, su hijo, su hija, ¿cierto? Entonces transmítale la fe a su hija para que su hija, cuando crezca, ella le transmita también la fe a sus hijos. Eso es. Y de esa manera llevamos toda nuestra familia encaminado ¿hacia dónde? Hacia el Señor. Voy a poner en conocimiento de ustedes una ilustración que también está ahí, y es de un joven que se lo referenciaron al apóstol Pablo en su momento. ¿Sabe cómo se llamó? Timoteo. Era un muchacho. Y Timoteo dice algo tan significativo de la vida de este Timoteo. Él fue llevado, Pablo fue llevado a calificar la fe de Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ¿cómo calificó Pablo la fe de Timoteo? ¿Cómo era la fe de Timoteo? Una fe no fingida. ¿Qué podemos decir de la fe no fingida? Que es una fe genuina, ¿cierto? Una fe sincera. Y dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice, que hay en ti. ¿Con quién estaba hablando Timoteo? Ya les dije. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Con Timoteo. Y le dice la fe no fingida que hay en ti. Pero mire usted lo que sigue del versículo. Esa fe no fingida que hay en ti habitó primero ¿en quién? En tu, ¿cómo me dijo? No, en la abuela de Timoteo. En tu abuela Loida, y luego habitó en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Fue transmitida la fe? Mire, Loida se la transmite a Eunice, y Eunice se la transmite a Timoteo. ¿Y qué alcanzó Timoteo mediante esa fe? Un buen testimonio. ¿Qué alcanzó Timoteo mediante esa fe? Aprobación. ¿Qué alcanzó Timoteo mediante esa fe? Recomendación de la iglesia para que fuera con Pablo al ministerio. Maravilloso el resultado. O sea, el trabajo no fue en vano. El trabajo que hizo Loida con Eunice no fue en vano, porque ahora se reflejó en un hijo, nieto para Loida, bien formado en la fe, bien doctrinado en la fe. Y se fue a servir con Pablo. Luego Pablo lo establece como un pastor de iglesia, siendo muy joven. Entonces ahora continúa Pablo enseñando a Timoteo.
Y le dice Pablo a Timoteo, porque sabía que eso era fijo lo que le estaba recomendando, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Era joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Quiénes eran los creyentes ahí? La iglesia, toda la iglesia. Sé ejemplo de los creyentes, y le dice en cuáles cosas: en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y pureza. Sé ejemplo a la iglesia en esas cosas. Cuando Pablo se lo recomienda a Timoteo es porque Timoteo lo iba a hacer. Timoteo lo iba a hacer. Y para que pastoreara bien la iglesia. Luego en el versículo siguiente dice: entre tanto que voy, porque Pablo iba a ir a visitar a Timoteo, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Cuál lectura? De la fuente de la fe. Ocúpate en la lectura de la fuente de la fe. Ocúpate en la enseñanza. ¿En la enseñanza de qué? La transmisión de la fe por medio de la escritura. Y la exhortación. Tres cosas. ¿Qué es exhortación? Hombre, Timoteo, tú, aunque eres joven, le vas a infundir aliento, le vas a infundir fuerzas a la iglesia para que continúe adelante. Todo esto se lo está recomendando Pablo a Timoteo. Maravilloso. Un hombre joven, pero con gran avance en la vida cristiana, en la fe, con gran avance en el ministerio. Y le pregunto: ¿y cuál es la raíz o la base de todo esto? Que a Timoteo le transmitieron una fe, ¿cómo? No fingida. No es de apariencias, hermanos. Tenemos que transmitirle a nuestros hijos una fe sincera, no de apariencias, de que en la iglesia somos una cosa, pero en la casa somos bárbaros. De que en la iglesia somos una cosa, pero en el trabajo somos bárbaros. Y yo no sé por qué se la tiran tanto a los conductores, pero es que como también en las carreteras se pegan esas levantadas, ¿no? Y sobre todo en el transporte urbano se tiran duro, ¿no? Entonces, si eres cristiano y tienes una fe para testificar en la iglesia y eres buen cristiano en la iglesia, sé buen cristiano detrás del volante. Sé buen cristiano en la calle vendiendo, si es comerciante por las calles. Sé buen cristiano en la empresa sujeto a tu patrón. Sé buen cristiano en la empresa dando órdenes como conviene y siendo justo con tus siervos. Sé buen cristiano en cualquier rol, en cualquier lugar que estés. Sé buen cristiano, sobre todo, le voy a decir dónde: en la cancha de fútbol, para los que juegan. Porque cuando la cuestión se acalora, yo también jugué fútbol. Yo también jugué microfútbol, que era lo que más me gustaba. Y más de una vez tuve que llegar a pedirle perdón a Dios. Y más de una vez tuve que ir a la persona y decirle: venga, perdóneme, perdóneme. Porque cuando la sangre está caliente, es una cosa muy distinta cuando ya está reposada. Entonces uno entraba a jugar reposado, pero allá se calentaba la cuestión. Y después, cuando ya la sangre estaba fría, qué vergüenza, y vaya, busque a aquel con quien se le fue la mano y pídele perdón. Entonces un día tomé una decisión y dije: pues no vuelvo a jugar más. No vuelvo a jugar más. Pero después dije: no, pues tampoco es el hecho. O sea, no hay que dejar de jugar para no equivocarme. ¿Qué era lo que tenía que hacer yo? ¿Dejar de jugar? No, no tenía que dejar de jugar. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tenía que dejarme guiar por el Espíritu, muy bien. Tenía que comportarme en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en la cancha como lo que soy. ¿Qué soy? Bueno, póngale nombre a usted. Un hijo de Dios, uno que debe transmitir la fe por el testimonio, uno que debe transmitir la fe por la palabra que vive y por la palabra que predica. Hermanos, termino llevándolos a otro texto que está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. 2 Timoteo. Ahora me pasó lo de un amigo, no encuentro aquí el texto.
Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Los hermanos que están por la transmisión, sí, qué pena, ¿no? Pero estoy igual a un amigo que no encuentro aquí el texto de la Biblia. Pero mire, yo quiero que miremos el capítulo 3 de 2 Timoteo 14. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mire, bonito esto. Vamos a leerlo todos unidos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mantente firme, persiste, ¿no? Constante en lo que has aprendido, y en lo que te has convencido, lo que te han persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido. La pregunta es, ¿qué había aprendido Timoteo? Había aprendido la palabra, las escrituras. Luego dice, sabiendo de quién has aprendido. La pregunta siguiente es, ¿y quién le enseñó a Timoteo la doctrina? ¿De dónde viene? Mire, la abuela, la mamá y la abuela. Qué maravilloso, ¿no? Y Pablo también le había enseñado. Pero cuando miramos en comentarios bíblicos o investigamos, siempre vamos a encontrar que a quien se le atribuye que había enseñado a Timoteo era Pablo, ¿cierto? Pablo. Pero el contexto del versículo 15 también nos dice algo más. Dice el versículo 15, ¿y que desde cuándo? Pregunto, ¿Pablo enseñó a Timoteo desde la niñez? No, Pablo lo enseñó cuando ya estaba formadito, cuando ya estaba grandecito, cuando ya lo estaba entrenando para llevarlo a la obra del ministerio. Ahora mire, y que desde la niñez, o sea que ahí está haciendo alusión al trabajo que hizo, el trabajo de enseñanza que hizo la mamá y que hizo la abuela, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a transmitir a nuestros nietos? ¿Qué le vamos a transmitir? ¿Le vamos a transmitir una pasión por una religión? ¿Lo vamos a hacer fanáticos de una religión? ¿Fanatismo le vamos a transmitir? ¿Fanatismo por una religión? No vale la pena. ¿Qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Tradiciones y costumbres? No vale la pena. ¿Qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? Pues lo que hoy hemos aprendido es, vamos a transmitirles fe, pero la fe no fingida, la fe verdadera, de una vida consagrada al Señor, dependiente del Señor. Vamos a transmitirles esa fe. Hermanos, quizás nosotros no estemos, quizás nosotros no lo veamos. La Biblia no habla si Eunice estaba viva y Loida también, no lo dice, pero tampoco podemos nosotros decir que sí, o que ya estaban muertas, o que de pronto la abuelita ya hubiera fallecido, no sé. Pero supongamos que murió la abuelita, murió Loida, ella murió, pero mire que el legado continuó ¿en quién? En su nieto, a quien ahora están promoviendo y están llevando a servir al ministerio porque su fe es genuina. Transmitamos, hermanos, la fe para que nuestros hijos sean salvos, para que nuestros nietos sean salvos, para que ellos también luego lleven el testimonio a sus hijos y enseñen la palabra también a sus hijos y los entrenen como siervos del Señor, como lo fue Timoteo, un siervo fiel del Señor. Pónganse de pies, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos en el día de hoy que tenemos una tarea, Señor, que tenemos una labor por cumplir, y es de transmitir la fe a nuestros hijos para librarlos de ser arrastrados por el mundo y de ser consumidos por el infierno, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en enseñarle a los hijos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en dar un testimonio verdadero, Señor, de tu obra en nosotros. Y de esa manera podamos
consolidar nuestras familias en la vida cristiana y podamos también, Señor, orientarlos al ministerio como lo fue en el caso de Timoteo. Señor, cada uno de nosotros como padres estamos en tus manos. Te ruego que nos ayudes. Te ruego que nos des fuerzas cada día y quites todo pretexto, tropiezo, Señor, que pueda impedir el que cumplamos esta tarea fielmente. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.